Buenos días, mi nombre es Yamari Rodríguez y mi compañero Daniel Sotillo. Nosotros le vamos a exponer sobre las enfermedades ocupacionales en el Colegio San Agustín post-vacacional liceo. Los exámenes post-vacacionales son exámenes de ley que se le realizan a los trabajadores al regresar de sus respectivas vacaciones. Esto con el fin de llevar un control del estado de salud del trabajador. Como sabemos, los trabajadores de instituciones educativas no están exentos de presentar enfermedades ocupacionales por una variedad de causas que presentaremos más adelante. Nos pareció importante hacer un apartado para hablar sobre la ley, la LOCSIMAC. La LOCSIMAC es el organismo encargado de proporcionar condiciones sanas, seguras, higiénicas y estimulantes a los trabajadores. La creación de la misma ha sido un gran apoyo para el cuidado de salud en general de cualquier trabajador. En su artículo 70 nos habla sobre las enfermedades ocupacionales, citando así: se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, entre muchos otros factores que nos indica la ley, este artículo. Guiándonos por esto, hemos realizado un análisis y un estudio a los exámenes postvacacionales realizados a los trabajadores en el Colegio San Agustín para así clasificar las enfermedades de tipo ocupacionales. Las enfermedades de tipo ocupacionales que fueron clasificadas fueron las siguientes. Tenemos disfonía. La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. Esta tuvo una frecuencia de un trabajador. La omalgia es el síndrome de hombro doloroso. Es una patología muy habitual que se caracteriza por provocar un déficit funcional en el hombro. Esta tuvo una frecuencia de 3 personas. La insuficiencia venosa es el funcionamiento inadecuado de las válvulas de las venas ubicadas en las piernas. Esto es lo que conocemos como las varices. Y tuvo una frecuencia de 27 personas. Síndrome de túnel carpiano. El síndrome de túnel carpiano es un entumecimiento u hormigueo en la mano y el brazo, ocasionados por el pinzamiento de un nervio en la muñeca. Esta tiene una frecuencia de un trabajador. Y por último tenemos la gonalgia de rodilla, que es un dolor en la articulación de la rodilla de forma general, con una frecuencia de 3 personas. Guiándonos por esto y por las causas que hemos investigado para cada enfermedad, hemos realizado un diagrama de Ichikawa o un causa-efecto. El diagrama causa-efecto es un diagrama que muestra las causas de una consecuencia para ser estudiadas. Acá tenemos en el diagrama la enfermedad de insuficiencia venosa con la causa exceso de peso tomado de la mano con permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo. Esto afecta, por ejemplo, a los profesores al dar sus clases están mucho tiempo de pie. Tenemos la omalgia con la causa de uso continuo del brazo en aducción o flexión y también por trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones. Para la enfermedad de la disfonía tenemos como causa
uso de la voz de manera permanente sobre 5 horas diarias y también por aclaramiento inadecuado de la garganta durante un largo periodo. Para el síndrome de túnel carpiano tenemos las posturas forzadas en flexión o extensión de la muñeca, utilizar el teclado y ratón por largos periodos. Esto puede ser, por ejemplo, para los profesores en clases virtuales o también para el personal administrativo que trabaja con computadoras. Y también movimientos repetitivos de muñeca, como los profesores al escribir en el pizarrón. Por último, para la gonalgia de rodilla tenemos como causas estar de pie por tiempo prolongado y sentarse y levantarse repetitivamente. Luego, con estos datos que tenemos y estas causas y las enfermedades ocupacionales ya clasificadas, hemos realizado un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica que ordena los datos en forma descendente, de izquierda a derecha, dándonos así un orden de prioridades. Entonces hemos realizado este diagrama para ver cuál es la enfermedad vital a la cual hay que darle mayor importancia y tomar, como quien dice, mano a la obra para el mejoramiento de las mismas. Acá tenemos en el cuadro los datos ordenados y nos indica que tenemos como enfermedad vital la de insuficiencia venosa, con una cantidad de ocurrencia de 27 personas y un 77,14%. Como segundo tenemos la omalgia y la gonalgia de rodilla, con una cantidad de ocurrencia de 3 personas por enfermedad y un 8,57%. Y por último tenemos la disfonía y el síndrome de túnel carpiano, con una frecuencia de una persona por enfermedad y un 2,86%. Este diagrama de Pareto nos indica que hay muchos triviales y pocos vitales. Es decir, que debemos darle principal importancia a la enfermedad vital, en este caso con un gran porcentaje del 77,14%, casi el 80%, y trabajar en ella. En el diagrama siguiente, esta es la gráfica de Pareto. Acá se muestra claramente cómo la barra de la izquierda esta barra nos muestra la enfermedad de insuficiencia venosa y muestra las barras pequeñitas de las otras enfermedades, lo cual indica que la enfermedad de insuficiencia venosa es la enfermedad principal en esta institución a la cual hay que darle gran importancia. Ahora les dejo con mi compañero Daniel, que él va a seguir exponiendo un poco más para llegar a las conclusiones. Buenos días, seguimos aquí con los análisis de los gráficos que se hizo en el reporte de morbilidad en la Asociación Civil Liceo San Agustín, post vacaciones. Se logra ver aquí el diagrama circular, que también conocido como el gráfico de torta. Es un diagrama en el cual se logran ver las proporciones de unas variables. Se logra ver lo que ocupa esa variable en el todo y el porcentaje que tiene en el mismo. Son cinco enfermedades las que se toman en cuenta: insuficiencia venosa, omalgia, gonalgia de rodilla, disfonía y síndrome de túnel carpiano. La insuficiencia venosa se ve claramente que es la que más predomina en este gráfico y en el plantel, con un 77,14%. Luego prosigue la omalgia y la gonalgia con el mismo porcentaje, bueno, redondeando, pero los dos tienen el mismo, un 8,57% los dos, ambos. Y por último, la disfonía y el síndrome de túnel carpiano con un caso nada más, lo cual no representa gran
gran estado de gravedad en el plantel. El diagrama de estratificación es un gráfico de barras en el cual se van poniendo datos los cuales tienen características en común, en el cual se grafica datos que tienen características en común, los cuales son las características que tiene este diagrama es que todas son enfermedades ocupacionales y se toma lo que es la frecuencia de cada una de ellas, de cada enfermedad. El diagrama de estratificación se logra ver aquí que la insuficiencia venosa tiene una frecuencia de 27, o sea, se repite en gran mayoría de los trabajadores del plantel educativo. La gonalgia y la omalgia, muy poco, y la disfonía y el síndrome de túnel carpiano, casi nada, un caso por persona. El histograma de edades, este histograma se toma en cuenta para calcular en qué edades es que más se está detectando estas patologías en el plantel educativo. Se tomó un rango de edades en el cual la persona con enfermedades ocupacionales de menor edad tiene 27 años y la de mayor edad tiene 72 años. Se calculó el rango, el número de datos son 31 personas las que sufren de estas patologías en general en el plantel, el número de clase y el tamaño de la clase, lo cual nos queda intervalos de 9 números y 5 intervalos en total. Para luego proseguir a calcular la frecuencia absoluta, se puede visualizar en el lado derecho, con de intervalo de 27, 36, 4, tiene una frecuencia de 4 y posteriormente 5, de 12, 4 y 6. Para luego graficarlo en un histograma de frecuencia. Y este histograma de frecuencias por edades de los que padecen de las enfermedades ocupacionales, lográndose visualizar que en el rango de 45 años a 54 años es donde más se sufren de estas patologías. Esto puede venir a ser una pequeña conclusión que damos nosotros, es que ocurre por el largo de tantos años dando clases con pequeñas molestias o no parándole a los dolores, lo cual va como agravándolo poco a poco hasta que llega a cierta edad, que es cuando se diagnostica. Y por último, ya como una conclusión, podríamos decir que la insuficiencia venosa claramente predomina en el plantel educativo, por lo que se tiene que realizar un estudio de qué es lo que está ocasionando que lo sufra la mayoría del personal educativo. Por lo que se tiene que ver si están parados muchos tiempos, bueno, hay que reducir ese tiempo o darle charlas sobre que se tienen que cuidar para que estos casos empiecen a disminuir a la medida que pasa el tiempo. Y también agregar lo que sería pausa activa, así como también agregar los principios de ergonomía en los puestos de trabajo. Más que todo se tomó en cuenta fue el lado administrativo y el educativo, donde están los profesores. Entonces, si el medio educativo está mucho tiempo sentado en las sillas, hay que adaptarlas al cuerpo de cada persona, a su fisiología. Y en los profesores, bueno, darle charlas de que no tienen que estar tanto rato levantados, buscar de cómo adaptarlo para que la persona sufra menos, porque a la larga es muy perjudicial. Y bueno, las pausas activas, que son ejercicios de 15 minutos, donde los empleados hacen movimientos de cadera, cuello, manos y piernas con el fin de relajar los músculos que por largas horas de estar sentados de frente al computador generan tensión en el cuerpo. Bueno, esto aquí no podemos ver que es cierto, cualquier persona que haya trabajado y esté mucho tiempo parado, sentado, las piernas y los brazos, hasta el cuello se empiezan a sentir una pequeña molestia, como una tensión constante. Entonces hay que aplicar en esto las pausas activas. Se puede aplicar también a los profesores que tienen rato parado. Bueno, su pausa activa podría ser sentarse, salir un momento, sentarse 10 minutos. O sea, todo dependiendo del periodo que estén levantados, ¿no? Explicando. Y así para que tengan una mejor durabilidad en el trabajo
y en generar una buena salud. En pausa activa se pueden agregar muchas, como se pueden visualizar en las manos, eh, movimientos del cuello, estiramientos, movimientos de las muñecas, también movimientos de los brazos, movimientos de los hombros. Ese tipo de cosas ayudan a relajar las articulaciones en general y que el cuerpo responda de una mejor manera en las horas de trabajo. Ya por último, ya esta fue toda nuestra exposición. Aquí queda una breve frase del médico Hipócrates, la cual nos dice: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Entonces nos queda como una pequeña reflexión para nosotros y gracias por su atención.